Hola, bienvenidos. Vamos a empezar con la sesión 6 de la materia de Matemáticas aplicadas a finanzas. En la sesión pasada vimos algo de interés simple. Ahorita vamos a ver lo que son las ecuaciones de valor aplicadas en un interés simple. ¿En qué consisten las ecuaciones de valor? Es cuando, por ejemplo, yo tengo deudas a determinados plazos y no puedo pagar esos plazos. O sea, no tengo el dinero para pagar en esos plazos. ¿Qué hago? Tengo que reasignar esas deudas en algún otro plazo. Entonces, lo que trato es de reasignarles en algún otro plazo para que me sea más factible cumplir con las deudas que yo tengo. Entonces, en eso consisten las ecuaciones de valor. Vamos a ver con más detalle ahorita. Ok, el objetivo particular del tema es comprender el interés simple, el descuento simple y las ecuaciones de valor aplicados a interés simple. Hay dos tipos de descuentos de ecuaciones de valor. ¿Cuáles? Aplicados a interés simple, cuando hay una tasa de interés simple, y otro que es aplicados a interés compuesto, que lo vamos a ver en otras sesiones posteriores. Entonces, ahora vamos a ver simplemente aplicados a interés simple. Lo único que cambia son las fórmulas, ¿eh? Cuando es compuesto, cambia la fórmula. Y el objetivo específico es aprender los conceptos y problemas de las ecuaciones de valor. Vamos a ver qué significa ecuaciones de valor, qué son los diagramas del tiempo, qué se llama fecha focal y todo eso. Ok, entonces vemos que por diversas razones, a veces el deudor decide cambiar sus obligaciones. ¿Sus obligaciones de qué? De pago. A veces, no, como les dije, no puede pagar a tiempo o en las fechas que uno lo tiene pactado todas las deudas, por ejemplo, de lo que son las mensualidades y todo ese rollo, ¿no? Entonces, a veces hay que reasignar las fechas de pago. Entonces, es muy frecuente cambiar una o varias obligaciones por otras u otras nuevas obligaciones. La solución de este problema es elemental y para solucionarlo es necesario aplicar una ecuación de valor, que es una igualdad de valores ubicados en una sola fecha, denominada fecha focal. ¿Qué es la fecha focal? Por ejemplo, antes que nada, ¿sí? Aquí yo tengo, a esto se llama el diagrama del tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí va a estar la fecha 0, la fecha 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Estas fechas pueden ser días, meses, años, lo que ustedes quieran. Por eso se le llama diagrama del tiempo. ¿Por qué? Porque es una línea recta donde vamos a poner los tiempos, los años, los meses, los bimestres, los trimestres, lo que sea. Pero en un diagrama, ¿no? Esa es una fecha focal. Perdón, un diagrama del tiempo. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, la fecha focal aquí. Se le va a denominar como una FF, fecha focal. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a realizar todas las operaciones en esta fecha. Por ejemplo, en el tercer mes. Puedo realizarlo en el segundo mes, en el cuarto mes, el tiempo que yo quiera. Yo fijo la fecha focal, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el dinero no es lo mismo en diferentes tiempos, ¿sí? Mi dinero vale una cosa, ahorita vale otra cosa, a un mes vale otra cosa, a 5 meses vale otra cosa, a un año, a 2 años. Entonces, los 20 pesos o los 1000 pesos que yo tengo ahorita, no me va a facilitar o no me va a comprar lo mismo que quizá en un año. ¿Por qué? Por la inflación, por factores externos, ¿no? Entonces el dinero, cuando nosotros comparemos dineros, tenemos que comparar en una fecha focal o una fecha determinada, ¿sí? Al mismo tiempo, mejor dicho. ¿Ok? Entonces este es un diagrama del tiempo. Diagrama del tiempo. Y esto de aquí es una fecha focal. ¿Ok? Entonces, la fecha focal se representa gráficamente por una línea de trazos y por las letras FF. Y es la fecha en la que debe hacerse la igualdad entre ingresos y egresos. En otras palabras, lo que tenemos entre deudas y pagos, ¿sí? Yo puedo deber, por ejemplo, a 6 meses y pago cada mes. Por ejemplo, lo que yo saco a meses sin intereses. Mis deudas son, por ejemplo, cada mes. Entonces yo estoy pagando cada mes mis pagos. Las deudas, por ejemplo, cuando yo saco un departamento, voy a estar pagando cada mes mis pagos a una determinada tasa de interés, ¿sí? Porque eso normalmente siempre es a tasas de intereses, ¿sí? Entonces, el diagrama de tiempo es una línea horizontal que permite la visualización de los flujos de valores en el tiempo. O sea, que permite representar la operación financiera. Es de gran utilidad en los cálculos. Nosotros aquí vamos a poner, si quieren, aquí las deudas, con una fecha hacia arriba y una fecha hacia abajo, los pagos, ¿sí? Entonces, es pura nomenclatura, ¿eh? Yo puedo poner inverso, las deudas para abajo y los pagos para arriba. Es nomenclatura nada más. Entonces, el principio fundamental de una ecuación de valor
establece que la sumatoria de los ingresos debe ser igual a la sumatoria de los egresos, ambos en la fecha focal. Entonces, ingresos puede ser, por ejemplo, los pagos. Egresos puede ser las deudas, lo que queramos. O sea, entonces, la sumatoria de pagos que yo haga tiene que ser igual a la sumatoria de las deudas que yo tenga. Esto en una fecha focal, ¿sí? Porque si yo lo hago en diferentes fechas, no voy a poder comparar porque estoy comparando diferentes tiempos. Siempre tengo que comparar en la misma época, en el mismo tiempo. Al cuarto mes, al sexto mes, al primer año, al segundo año, lo que quieran. Pero en una sola fecha focal. Ok. Entonces la suma de los ingresos tiene que ser igual a la sumatoria de los egresos en la fecha focal. Ese símbolo como una E se llama sumatoria. Sumar todo lo que yo tenga, sumar los pagos, sumar las deudas, todo lo que haya. ¿Sí? Entonces, naturalmente el traslado a la fecha focal de cada una de las cantidades debe hacerse usando la fórmula del interés simple. O sea, por ejemplo, monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Esa fórmula ya la aprendimos en la sesión pasada cuando vimos interés simple. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esto es el monto. Esto es el capital. Esto es la tasa de interés. Y lo de aquí es el tiempo. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces, como vemos ahí, igual, sumatoria de deudas es igual a la sumatoria de pagos. Ahí está la fórmula que utilizamos. Es M igual C por 1 más I más T. Cuando una cantidad está antes de la fecha focal, por ejemplo aquí. Por ejemplo, yo tengo este diagrama del tiempo. Aquí está el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Vamos a asumir que yo tenga esto como fecha focal. Aquí el año 5 y el año 6. Yo pongo el año 4 como la fecha focal. Por ejemplo, si yo tengo una deuda aquí de 20,000 pesos y por aquí tengo un pago de 12,000 pesos, ¿qué hago? Las deudas lo tengo que llevar a valor futuro, se le llama. Llevar al futuro. O sea, yo tengo en el año 2 una deuda de 20,000 pesos, tengo que ver al año 4, en la fecha focal, cuánto va a ser mi deuda, obviamente dada una tasa de interés, ¿no? Y el pago tengo que traerlo a valor presente, se le llama. O sea, traerlo al presente, en un tiempo menos, ¿no? Y comparar cómo son estos. A eso se refiere. Entonces vemos ahí que dice, cuando una cantidad está antes de la fecha focal, se tiene que llevar a valor futuro. Aquí está. Antes de la fecha focal, llevamos a valor futuro. Y cuando está después de la fecha focal, se tiene que llevar o traer a valor presente. Esto está después de la fecha focal. La fecha focal es el año 4, el pago es en el año 6. Lo voy a traer a valor presente. Esto lo llevo a futuro y esto lo traigo a valor presente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo se aplica esto. ¿Sí? Cuando yo digo llevar a valor futuro, ¿qué quiere decir? Que tengo que calcular el monto. El monto es una cantidad que me va a generar a valor futuro, ¿no? A futuro, a un tiempo después. Y cuando yo hablo de traer a valor presente, estoy diciendo que tengo que calcular el capital. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Valor futuro, llevar a valor futuro, es calcular el monto con la fórmula del interés simple que ya la conocemos. Y traer a valor presente, eso me están diciendo que tengo que calcular el capital.
esto da una tasa de interés, ¿no? Siempre tiene que haber una tasa de interés. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero. Valor futuro, calcular el monto. Traer a valor presente, calcular el capital. Creo que con eso ya está un poco más claro. Va a quedar mucho más claro cuando hagamos ejemplos. ¿Qué dice? A ver, en cierta fecha, una persona firmó un pagaré por 120,000 pesos a 90 días, a 25%. 30 días después contrajo una deuda por 100,000 pesos para pagarla 2 meses después sin intereses. O sea, los 100,000 pesos los voy a pagar 2 meses después, pero no me genera ningún interés. Es como si un amigo me prestara 100,000 pesos y se lo pago después de 2 meses, ¿no? No me va a cobrar intereses, ¿no? Si es amigo. 2 meses después de la primera fecha, acordó con un acreedor pagar 150,000 pesos en ese momento. Y para saldar el resto de la deuda, hacer un pago final 3 meses después de la última fecha con interés del 30%. Determínase el pago final convenido. Okay. Aquí vemos en el problema que tenemos 4 operaciones: los 120,000 pesos, los 100,000 pesos, los 150,000 pesos y la fecha o el último saldo que hay que pagar para cubrir la deuda. Ahí están las 4 operaciones. ¿Sí? Entonces, identificamos un problema con 4 operaciones: 2 de contratación de deuda y 2 de pago. ¿Sí? Entonces, yo sé que la sumatoria de las deudas tiene que ser igual a la sumatoria de los pagos en la fecha focal. ¿Ok? Entonces, vemos y anotamos cuáles son las operaciones de deuda. Operaciones de deuda. Vamos a nombrarlo como uno en romanos. Son los 120,000 pesos a 90 días al 5 era al 25, ¿no? Al 25% de tasa de interés. ¿Sí? Esa es una operación de deuda, lo que yo tengo que pagar o lo que tengo como deuda tomando como referencia ahorita. La otra operación de deuda, ¿cuál es? Eran los 30... A ver, ¿cuáles dice? Dice, 30 días después contrajo otra deuda por 100,000 pesos para pagarla 2 meses después sin intereses. 30 días después, ¿sí? Tengo otra deuda de 100,000 pesos. 100,000 pesos a 2 meses. ¿Ok? ¿Sí? Esas son las operaciones de deuda que yo tengo. Todas las deudas que ya me generaron, ¿no? Yo compré algo, no sé, cualquier cosa, y me generaron estas deudas. ¿Qué operaciones más tengo? Tengo las operaciones de pago. Ahorita lo vamos a poner esto en un diagrama de tiempo, que es donde mejor se entiende. Solamente ahorita lo estoy poniendo para ver cuáles son las operaciones que tenemos. ¿Qué operaciones de pago tenemos? A ver. Dice, 2 meses después de la primera fecha, acordó con un acreedor pagar 150,000 pesos en ese momento. Entonces, esa es una operación de pago. 150,000 pesos. Dos meses después. ¿Sí? Y la última operación de pago, ¿cuál es? Es el pago final, que no lo conozco, es lo que yo tengo que calcular. 5 meses después de la primera fecha. El pago final que yo le voy a poner X, porque no sé, M, Z, la letra que ustedes quieran. Yo le estoy poniendo X. ¿Sí? 5 meses después. ¿Ok? Entonces, esas son las operaciones que yo tengo. Las de deuda y las de pago. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que poner la fecha focal. Lo más fácil para mí es poner como fecha focal, la fecha 5, donde está el último saldo que tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, todas las deudas y los pagos los tengo que llevar a esa fecha y sumar
y hacer una igualdad de sumatoria de deudas igual a sumatoria de pagos. ¿Cómo? Vamos a ver. Ya borro esto. Vamos a poner aquí el diagrama del tiempo. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la fecha focal. ¿Sí? Lo que yo quiero. O sea, en esa fecha. Yo puedo poner la fecha focal en el 2, en 3, en lo que yo quiera. Me va a salir un resultado, ¿no? Ok. Ahí dice, como nos piden el pago final en el quinto mes, vamos a tomar esa fecha como la fecha focal. Entonces, dice 120,000 pesos a 90 días. 90 días, si yo lo pongo en meses, son 3 meses. Y ya, ¿sí? Entonces yo tengo aquí una deuda. Aquí lo pongo. Una deuda de 120,000 pesos. El día de hoy, que va a ser esa deuda a 90 días, o sea, a 3 meses. De aquí lo tengo que llevar a 3 meses. ¿Sí? ¿Ok? Lo llevo a 3 meses y luego que estoy aquí, lo llevo a la fecha focal. A eso se refiere. Vamos a borrar esto. Ya para que no me moleste. Primero ponemos las deudas. 120,000 pesos que tengo ahorita a 90 días, o sea, 3 meses, al 25%. ¿Sí? Y de ahí lo tengo que llevar para aquí. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Dice la operación 2 se contrató sin intereses. 100,000 pesos a 2 meses. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer primero esto. La deuda 1. ¿Sí? Estos 120,000 pesos lo tengo que llevar a 3 meses. ¿Qué fórmula tenemos? Estoy llevando de un valor presente a un valor futuro. O sea, de un año 0 a un año 3. ¿Ok? Eso se refiere. ¿Cómo lo llevo de un año 0 a un año 3? Es como si me pidieran, yo tengo una deuda ahorita de 120,000 pesos a 3 meses a una tasa de interés del 25%. ¿Cuál es el monto? En otras palabras, de aquí para acá, el capital vale 120,000 pesos. Vamos a hacerlo paso por paso. La tasa de interés es 25%, se supone que anual. ¿Sí? El tiempo son 3 meses. Y me están pidiendo el monto. El monto que mi deuda a esa tasa de interés va a quedar a los 3 meses. Obviamente ese monto tiene que ser mayor al capital, o sea, la deuda que yo tengo en este momento, ¿no? Si yo ahorita debo 100 pesos y son a 2 años a una tasa de interés del 10%, mi deuda de aquí a 2 años no va a ser 100 pesos, va a ser más, obviamente. Porque me están generando intereses, me están cobrando intereses a la deuda que yo tengo. Entonces mi deuda tiene que ser mucho más. Entonces, el monto sería igual a capital 1 más I por T. ¿Sí? Eso va a ser la deuda que voy a tener a los 3 meses, de los 120,000 pesos que tengo ahorita. Como saben, o como les dije en la sesión pasada, la tasa de interés y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. ¿Sí? Vamos a ponerlo a años. Esto sería 25%, sería 0.25 anual. ¿Sí? Esa es la tasa de interés, que en la fórmula siempre tiene que estar en decimales. No podemos poner aquí en porcentaje, tiene que estar en decimales. El tiempo, 3 meses. 3 meses, ¿cuántos años es? No es ni un año, ¿no? Es una fracción de año. ¿Cómo lo ponemos? Aquí es 12 meses, que equivale a un año. Eso lo vimos en la sesión pasada. Transformar tiempos de meses a años, de meses a bimestres, de meses a semestres, de años a meses, como quieran hacerlo, ¿no? Se puede hacer. Entonces, meses y meses se van. Te queda 3 por 1, 3 entre 12 años. ¿Cuánto me da eso? Vamos a hacer en la calculadora. Vamos a trabajar con la calculadora. Saquen su calculadora. Entonces, dividimos 3 entre 12. Vamos a ver cuánto da. 3 entre 12. Me da 0.25.
.25 años. Ya tenemos la tasa de interés anual y el tiempo en años. Ya está en las mismas unidades. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a la fórmula. El monto de mi deuda después de 3 meses va a ser el capital, que es 120,000 pesos, por 1 más la tasa de interés, que es .25, por el tiempo, que también es .25. Yo ahí en la lámina le puse 3 sobre 12, ¿no? Eso es lo mismo que .25. Y vemos cuánto es el monto. Lo hacemos esa operación. Entonces multiplicamos .25 por .25, eso me da .0625. Todos hagan a su calculadora para que me sigan. Esto es .0625. Le sumamos 1 más 1. 1.0625. Y a eso le multiplicamos por 120,000. Por 120,000. Eso me da 127,500. Tal como está en la diapositiva. Entonces, el monto de mi deuda después de 3 meses va a ser 127,500. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese es el monto de mi deuda a los 3 meses. Entonces, aquí mi deuda va a ser 127,500. ¿Sí? Eso es solamente de la primera deuda, ¿eh? Si es calachú este problema. Ahora, los 127,000 pesos que yo debo al tercer mes, lo tengo que llevar a la fecha focal. ¿Cómo? Lo mismo. Aplico la misma operación para calcular el monto, porque estoy dando de una fecha anterior a una fecha posterior. Tengo que llevarlo a valor futuro. A valor futuro ya les dije que es aplicar o calcular el monto. ¿Sí? Le borro esto, le cambiamos todo. Ok. ¿Sí? El capital ya no va a ser 120,000 porque voy a llevar del mes 3 al mes 5. El capital va a ser 127,500. La tasa de interés ya no va a ser los 25%, ya no. Va a ser la que me están diciendo aquí. Con interés del 30%. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 25% solamente era del mes 0 al mes 3. De aquí para cualquier lado ya va a ser la tasa de interés del 30%. Entonces, esto es 30% anual. Y el tiempo, estoy llevando del mes 3 al mes 5. ¿Cuántos meses son? Son 2 meses. ¿Sí? Aquí está en años y aquí está en meses. Igual, lo convertimos a año. Esto es 30 entre 100 es .30 anual en decimales. Y 2 meses, si lo quiero convertir a años, es aquí. 12 meses equivale a un año. Meses y meses se van y te queda 2 entre 12. ¿Ok? Ya sería 2 entre 12 años. Ya las unidades de la tasa de interés y el tiempo ya están iguales. Anual y años. Ahora lo único que tengo que hacer es calcular el monto de esta deuda después de 2 meses. Y ya la llevé a la fecha focal. Ya tengo una deuda llevada a la fecha focal. Entonces va a ser monto igual capital, que es 127,500, por 1, más la tasa de interés, que es .30, por 2 entre 12, que es el año, el tiempo, que es un sexto, ¿no? Lo podemos poner así. ¿Cuánto me da esto? Ok, si hacemos todas las operaciones, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar 133,875. Ya está la primera deuda llevada a valor futuro. O sea, llevada a la fecha focal. ¿Ok? Ya puedo borrar todo esto. Ahora voy a llevar la deuda 2.
¿Sí? La primera deuda ya la llevé a la fecha focal. La deuda 2 también. Dice, la operación 2 se contrató sin intereses. Por ello, vale 100,000 pesos 2 meses antes de la fecha focal. ¿Qué me dice? A ver, 30 días después, o sea, 30 días después aquí, un mes después, se contrajo una deuda por 100,000 pesos para pagarla 2 meses después sin intereses. Aquí. Voy a poner otro plumón. 30 días después se contrajo una deuda de 100,000 pesos. Aquí está. 30 días después. ¿Sí? O sea, ahorita yo hice una deuda por 120,000 pesos y de aquí de un mes contraje otra deuda por 100,000 pesos. Para llevarla o para pagarla 2 meses después. ¿Dónde lo voy a pagar? Aquí. Lo voy a pagar en el mes 3. Sin intereses. O sea, ahí no me genera intereses. Los 100,000 pesos que yo contraje después de un mes, igual lo voy a pagar en el mes 3. No me genera intereses. Eso lo voy a pagar constante. Y ahora de aquí de esta fecha, lo voy a llevar a la fecha focal. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, del mes 1 al mes 3, sigo debiendo 100,000 pesos. Esto ya lo borro. Aquí sigo debiendo 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque no me genera intereses. De aquí para acá, sí ya genera intereses. ¿Sí? Es el 30%. Entonces, capital va a ser 100,000 pesos. La tasa de interés, 30% anual, que es 0.30, ya lo vimos. El tiempo son 2 meses, del mes 3 al mes 5. ¿Ok? Que en años es igual a 2 sobre 12 años. Esto es anual. Yo necesito calcular el monto. ¿Por qué? Porque lo estoy dando a valor futuro. Necesito calcular el monto. Va a ser el capital, que son 100,000 pesos, por 1 más la tasa de interés, que es del 0.30, por el tiempo, que es 2 entre 12. ¿Cuánto me da eso? Pues hacemos la operación. Vamos a hacerlo. Entonces, es 2 entre 12. Vamos a ver. 2 entre 12. Es 0.16666 y tantos. Más 1. Es 1.1666. Por 100,000. 116,000. ¿Sí? A ver. 116,666.667. Vamos a ver otra vez, porque ahí sale otra cosa. 2 entre 12, ¿cuánto es? Vamos a redondearlo, ¿no? Vamos a ponerlo hasta aquí. Esto me da 0.17 años. Vamos a redondearlo una vez. Okay. Eso es 0.17. Vamos a ver. 0.17 más 1, bueno, por 0.30. 0.051 más 1, 1.051 por 100,000, 105,100. ¿Sí? Aquí da 105,100. Ahí está. Ese es el monto de la segunda deuda en la fecha focal. ¿Se dan cuenta? En el mes 1 era 100,000. En el mes 3 igual era 100,000. En el mes 5 ya no va a ser 100,000 porque me está generando intereses. La deuda, obviamente, por lógica, si yo tengo una deuda y me genera una tasa de interés, la deuda tiene que aumentar. No va a ser igual ni va a disminuir, ¿no? Si no, ¿cuál sería el sentido de tener tasa de interés? Entonces, ya tengo las dos deudas llevadas a la fecha focal. Entonces, la sumatoria de esas deudas en esta fecha focal es igual al primer valor que me daba 133.875 más 105.100. Aquí está. Eso es igual, vamos a hacerlo. Otra vez calculadora.
133.875 más 105.100. Me da 238.975. Ahí está la sumatoria de deudas. Ya tengo la sumatoria de deudas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues la sumatoria de los pagos. ¿Sí? Igualar esas dos ecuaciones, o esos dos valores, y de ahí saco el valor final del saldo. Dice, 2 meses después de la primera fecha, o sea, de la fecha 0, ¿sí?, acordó con un acreedor pagar 150.000 pesos en ese momento. Aquí. Acordó pagar 150.000 pesos en ese momento. Y para saldar el resto de su deuda, hacer un pago al final, 3 meses después de la última fecha, con interés del 30%. Entonces, estos 150.000 pesos, igual, tengo que llevarlo a la fecha focal. ¿A qué tasa de interés? A una tasa de interés del 30%. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces vamos a llevarlo. Borro esto. Para el pago A sería un capital de 150.000 pesos. Una tasa de interés del 30% anual. Y un tiempo, estoy llevando del mes 2, ¿sí?, de aquí para acá. El tiempo son 3 meses. Eso lo convierto a años, se va a hacer 3 entre 12 años. Que es 3 entre 12 es un cuarto, eso es .25. .25 años. Y aquí es .30 anual. Anual y años ya están en las mismas unidades. Ya puedo operar. Necesito calcular el monto que yo llevo del pago que hice a la fecha focal. Siempre todos los pagos y las deudas tienen que estar en la fecha focal. Si no, no puedo trabajar con ecuaciones de valor. ¿Por qué? Porque son ecuaciones equivalentes. Tienen que estar equivalentes en el tiempo. A eso se refiere. Entonces, el monto es 150.000 por 1 más la tasa de interés, que es .30, por el tiempo, que es .25. ¿Cuánto me da esto? Vamos a ver. Igual, lo hacemos en la calculadora. Sería .25 por .30, me da .075, más 1.075, y por 150.000 me da 161.250. ¿Sí? Este es el pago que hice en el mes 2 a esa tasa de interés. Entonces el mes 5 su pago va a ser mayor, obviamente, ¿no? Porque lo estoy llevando a valor futuro. Cuando llevo valor futuro, el valor aumenta. Cuando traigo valor presente, el valor disminuye. Y me falta un pago, que me dicen que el último pago lo tengo que hacer en la fecha 5, aquí. Una X mayúscula. ¿Sí? Ese es el pago. Ese pago, el último pago, ya está en la fecha focal. Ya no tengo que ni traerlo a valor presente, ni llevarlo a valor futuro. ¿Por qué? Porque ya está dentro de la fecha focal. Entonces, la sumatoria de pagos, aquí es igual. Va a ser 161.250 más el pago que está aquí. Ya tengo todo. Ya borro esto. Borro esto. Y borro esto si quieren. Entonces, la ecuación fundamental es que la sumatoria de deudas tiene que ser igual
a la sumatoria de pagos en la fecha focal. ¿Sí? En esa fecha focal, todos tienen que ser iguales. Los ingresos y los egresos, los pagos y las deudas. Entonces, la sumatoria de deudas es 238.975. Y la sumatoria de pagos es 161.250 más X. Una ecuación con una variable. Eso es sencillo de calcular. X va a ser igual a 238.975 menos, este está positivo, pasa como negativo. Y ese es el pago final que tengo que hacer. Vamos a ver cuánto me da. 238.975 menos 161.250. Eso me da 77.725. Y se acabó el problema. Ese es el pago que tengo que hacer en la fecha focal o en el mes 5 para cancelar mis deudas. Aquí está. Esta es la cantidad que se deberá pagar al quinto mes para saldar todas las operaciones. Para que todo quede en ceros, para que ya no deba nada. ¿Sí? Ok. Así se utiliza las ecuaciones de valor. Esa es la forma de hacerlo. Lo básico, ¿cuál es? Sumatoria de deudas igual a sumatoria de pagos en la fecha focal. Todos hay que llevarle a la fecha focal, ya sea a valor futuro o ya sea trayendo a valor presente. Todo es eso. Eso es todo lo que hay que hacer, con interés simple. Vamos a ver este otro problema. Dice, una persona contrajo una deuda hace 8 meses por 200.000 pesos con 40% de interés simple y que vence dentro de 4 meses. Además, debe pagar otra deuda de 150.000 pesos contraída hace 2 meses con 35% de interés simple y que vence dentro de 2 meses. Ahí están las dos deudas. Considerando un interés del 42%, ¿qué pago deberá hacer hoy para saldar sus deudas si se compromete a pagar 100.000 pesos dentro de 6 meses? ¿Qué hacemos primerito? El diagrama del tiempo. Eso es lo básico. ¿Dónde empieza todo? Todo empieza hace 8 meses. Entonces aquí yo le pongo menos 8, menos 7, menos 6. ¿Sí? 0 es el día de hoy. Después de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 y 6. Okay. Dice, una persona contrajo una deuda hace 8 meses. Aquí tenemos una deuda de 200.000 pesos. Que vence dentro de 4 meses. O sea, tengo que llevarlo de aquí a 4 meses después del día de hoy. Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda deuda? Debe pagar otra deuda, dice, de 150.000 pesos contraída hace 2 meses. Aquí. 150.000 pesos. Y que vence dentro de 2 meses. O sea, de aquí tengo que llevarla para acá. ¿Sí? ¿Qué más? Considerando un interés del 42%, ¿cuánto deberá pagar hoy? Hoy. Aquí voy a pagar una cantidad X. Eso es lo que no sé. Para saldar sus deudas, si se compromete a pagar 100.000 pesos dentro de 6 meses. 100.000 pesos. ¿Sí? Ahí están todo lo que está en el diagrama del tiempo. 200.000 pesos a 4 meses después, 150.000 pesos 2 meses después, el pago de 100.000 pesos 6 meses después. Todas esas cantidades tengo que llevarlas a valor de la fecha focal. O sea, de aquí tengo que traerlo para acá, aquí otra vez tengo que traerlo para acá y de aquí tengo que traerlo para aquí. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Ok, el valor de la primera deuda a su vencimiento. La primera deuda es 200.000 pesos y vence después de 4 meses al día de hoy. Pero ya recorrió todo esto.
los meses anteriores. Es como si yo hubiera contraído una deuda el año pasado y mi deuda vence de aquí a 2 años. Todo lo que transcurrió el año pasado me está generando interés, no es gratis. Ya me generó interés. Ahorita ya debería deber más de lo que contraí de deuda. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular el monto de estos 200,000 pesos a 12 meses. 8 meses aquí, más 4 meses, 12 meses. Entonces, ¿qué hago? Capital, 200,000 pesos. Tasa de interés, por ahí debe decir, es del 40%, que es 0.40. Tiempo, 12 meses, 0.40 anual. ¿Sí? El tiempo son 12 meses, que en años es un año. Ahí tengo que generar el monto. ¿Cuánto es el monto? El monto va a ser el capital, que es 200,000, 1 más la tasa de interés, que es 0.40, por el tiempo en años, que es 1. Vamos a ver cuánto me da. ¿Sí? 0.40 por 1 es 0.40. Más 1, 1.4. Y por 200,000 es 280,000 pesos. Ahí lo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda que yo contraje hace 8 meses de 200,000 pesos, 4 meses después del día de hoy, va a ser 280,000 pesos. O sea, me generó unos intereses de 80,000 pesos. 80,000 pesos de más que tengo que pagar. Ahora eso tengo que traerlo a valor presente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estos 280,000 pesos que ahorita tengo aquí, vamos a ver, ponerlo. La deuda de aquí de 4 meses va a ser de 280,000 pesos. Tengo que traerlo al día de hoy, a ver cuánto va a ser mi deuda. ¿Qué hago? Como estoy trayendo de una fecha posterior a una fecha anterior, tengo que calcular el capital en esa fecha focal. Esto ya lo borro. Entonces, el monto es 280,000. La tasa de interés ya no va a ser 40%, es la tasa de interés que me genera ahí. La que dice, considerando un interés del 42%. Esa es la nueva tasa de interés. Entonces va a ser 42% anual, que es 0.42 anual. ¿Cuánto tiempo lo voy a traer? Voy a traer 4 meses. ¿Sí? En años es 4 y divido entre 12. Para calcular de meses a años simplemente lo divido entre 12. Ya está. 4 sobre 12. Necesito calcular ya no el monto, porque estoy trayendo un valor presente a una fecha anterior. Ahora necesito calcular el capital. ¿Sí? ¿Cómo calculo el capital? Simplemente despejo de la fórmula original el capital. Aquí es igual. El capital es el monto entre 1 más I por T. Ese es el capital. El monto son 280,000 pesos. Sobre 1 más I. La tasa de interés es 0.42. Por el tiempo que es 4 entre 12. Vamos a ver cuánto me da eso. ¿Sí? Ok. Si ustedes hacen esas operaciones, eso te va a dar 167,500. ¿Ok? Primero hacemos 4 entre 12, lo multiplicamos por 0.42, a eso le sumamos 1 y dividimos 280,000 entre lo que me dé ahí. Eso me va a dar 167,500. No, perdón, no sale eso. Eso no da, eso es de la otra operación. Ahí está 245,614.04. Esa es la operación. Eso es lo que me da de la primera deuda en la fecha focal. Este de aquí es la fecha focal. ¿Sí? Ok. La segunda deuda. Tengo que llevar 150,000 pesos
¿Cuántos meses? 1, 2, 3, 4 meses. Entonces, el capital es 150,000. La tasa de interés, por ahí nos daban, era 0.35. ¿Sí? 0.35 dice ahí. O 35%. El tiempo son 4 meses. 4 entre 12. Entonces voy a calcular el monto después de 4 meses. Va a ser 150,000. 1 más la tasa de interés por 4 entre 12. ¿Sí? Lo que está en la diapositiva. Eso me da 167,500. Eso es lo que tengo de esta deuda de 2 meses anteriores a 2 meses después, va a ser 167,500. Ahora esta deuda lo tengo que traer a valor presente. ¿Cómo? Pues aplico la misma fórmula. El monto ahora es 167,500. La tasa de interés ahora es 0.42, lo que me dieron. ¿Cuántos meses estoy trayendo? 2 meses. 2 entre 12 años. ¿Sí? Y yo necesito el capital. Ahora necesito el capital de todo eso. Va a ser el monto entre 1 más 0.42 por 2 entre 12. A ver, ¿cuánto me da? A ver, vamos a hacerlo. La parte de abajo es 2 entre 12. 0.16666 por 0.42. 0.07 más 1 es 167,500 entre 1.07. Esa división me va a dar ¿cuánto? 156,000 542.06. Ya tenemos las dos deudas en la fecha focal. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Va a ser esa sumatoria de las deudas. En la fecha focal va a ser 245,614.04 más 156,542.06. Eso me da 402,156.1. Ahí está la sumatoria de las deudas en la fecha focal. Todo se tiene que hacer en la fecha focal. ¿Sí? Ahora necesito calcular los pagos en la fecha focal. Este pago X que yo voy a hacer en el día de hoy ya está en la fecha focal. A eso no se le hace nada, pues ya está ahí. Esto tengo que traerlo a valor presente, los 100,000 pesos. ¿Cómo? Pues el monto va a ser ahora 100,000. La tasa de interés igual va a ser 0.42. El tiempo va a ser, lo estoy trayendo 6 meses a valor presente. 6 meses, que es 6 entre 12 años. Este es anual. 6 entre 12 es un medio, que es 0.5 años. O sea, medio año. ¿Sí? Y necesito traerlo a valor presente, o sea, calcular el capital. El capital es igual al monto. 1 más la tasa de interés por el tiempo. Ahí vamos a ver cuánto hablo de abajo. 0.42 por 0.5 es 0.21 más 1, 1.21. Y eso me da 82,644.63. Ahí está el pago de 100,000 pesos que yo voy a hacer dentro de 6 meses
traídos a la fecha focal, traídos a valor presente. Entonces yo tengo todo. ¿Qué es lo que tengo? Sé que la sumatoria de deudas tiene que ser igual a la sumatoria de pagos en la fecha focal. Esa es la relación. Sumatoria de deudas, ¿cuánto era? Era 402.156.1. Y la sumatoria de pagos es esto, más el pago que tengo que hacer el día de hoy, que era X, en la fecha focal. O sea, era 82,000 pesos, 644.63 más X. Ahí está la ecuación de valor. De ahí está sencillo despejar X. Aquí es igual 402.156.1 menos 82.644.63 igual a X. Ya tengo el valor de X. ¿Cuánto me da eso? ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a hacer esa operación. A ver. 402.156.1 menos 82.644.63 igual 319.511.47, lo que está en la diapositiva. Entonces, el pago al día de hoy, a la fecha de hoy que yo estoy ahorita en este momento, es 319.511.47. Ese es el pago del día de hoy. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí está 0. Esta es la fecha focal. Aquí tengo la deuda 1, que era lo que está allá. Tengo la deuda 2. Tengo el pago 1. Y tengo el pago 2, que era X. Sumatoria de deudas igual a sumatoria de pagos, y de ahí saco la X. ¿Sí? Pero todos, tengan en cuenta que todos tienen que ser en la fecha focal. Yo no puedo comparar, por ejemplo, una deuda aquí, o si quieren una deuda 4 meses después, con un pago el día de hoy. No, eso no se puede comparar, porque son fechas distintas. Todas las operaciones monetarias, las operaciones de dinero, se tienen que hacer, en finanzas se tienen que hacer en el día de hoy, o día de mañana, como quieran, pero en una misma fecha. Eso es lo importante. No puedo comparar dineros en fechas distintas. Eso no se hace. No, los resultados salen incorrectos. Entonces, todos los dineros, todas las deudas, pagos, lo que ustedes quieran que haya, a través del tiempo, se tienen que comparar en una sola fecha. De aquí de 4 meses, de aquí de 8 meses, de aquí de 1 año, de aquí de 5 años, el día de hoy, hace 10 años, como quieran. Pero en una sola fecha. Todos lo tenemos que llevar a eso. Ya sea a valor futuro, o ya sea traerlo a valor presente. Entonces ya saben que valor futuro hay que calcular el monto, y valor presente hay que calcular el capital. Bueno, entonces, por ahora nos quedamos en esta parte. Ya vimos ecuaciones de valor, creo que ya quedó un poco más claro. Hay que hacer más ejemplos. Lo importante en finanzas es hacer ejemplos, problemas. Con eso se va entendiendo mucho mejor la teoría. Nos vemos en la siguiente sesión y hasta luego.